Hola compañeros de YouTube. Bueno, pues de nuevo con un vídeo. Seguimos con la saga de los sistemas del 737 y ahora veremos lo que corresponde al sistema eléctrico. Hemos visto el sistema neumático, el breather system, hemos visto el sistema de presurización, hemos visto el sistema de aire acondicionado. Ya entramos en el sistema eléctrico, más cerquita del colandar cada vez. Bien. Bueno, pues entonces vamos a ver del overhead panel, vamos a ver esta zona, un poco por centrarnos. Antes de empezar, vamos a ver esta zona. Lo que hemos visto es toda esta parte, hasta ahora, en los vídeos que os aconsejo un poco están numerados, y si entráis de nuevo en este vídeo, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes, pero bueno, yo os diría que quizá seguís el número de los sucesivos vídeos e iréis un poco con el mismo orden que se han ido grabando. Volviendo al tema, estamos hablando de esta zona, y entonces cada vez veis que estamos cubriendo, nos va quedando cada vez menos espacio que estudiar. Bien, empezamos. Sistema eléctrico. El sistema eléctrico, digamos, para hacernos una idea, un esquema, pues está dividido como en tres subsistemas, pero por no hablar de tres subsistemas, hablaremos sistemas y ya está. Vamos a hablar del sistema de potencia de alterna, vamos a hablar del sistema de potencia de continua, el que me va a dar corriente continua, y luego hablaremos del sistema standby, que es el de reserva, el que está preparado por si pasan cosas, que tiene tanto corriente, toca tema de corriente alterna como de corriente continua. Bien, y entonces hablaremos, bueno, y entonces el término bus, no sé si, bueno, para los que no lo conozcáis de una forma así muy sencilla, sin entrar en detalles, que además no es el objetivo de este vídeo y seguramente yo tampoco sé, el bus es pensar que es como un gran conductor de corriente al cual se conectan las fuentes de energía de corriente, los generadores de corriente, etcétera, y al cual se conectan los sistemas que van a necesitar esta corriente. Es así de sencillo. Esto es un bus, un sistema que recoge energías, corrientes alternas, etcétera, y un sistema que cede o al cual se conectan, se enchufan los equipos que necesitan esta corriente. Siendo muy básicos, en casa pues tenemos un bus de corriente, es decir, repito, muy básicos. En la pared, dentro de la pared, incorporado en la pared, tenemos un gran cable que recorre toda nuestra casa, y entonces este cable está alimentado por una energía externa que nos viene de fuera, ¿ok? La ENER, por decirlo de alguna forma. Y entonces este gran bus, mi televisión, mis lámparas, mi nevera, etcétera, lo voy enchufando a través de los enchufes que tengo en la pared, lo voy enchufando a este gran bus. Repito, es muy básica la idea, pero para los que no tengáis muy claro esto, pues bueno, ya queda clarito lo que es un bus. Entonces, en cada uno de estos sistemas de corriente alterna, corriente continua y el standby, pues hay unas fuentes que los alimentan, que los energizan, que les dan corriente, ¿vale? Entonces, para el sistema de corriente alterna, ¿qué sistemas generan corriente alterna y que por lo tanto la dan al bus correspondiente? Veis que hay el bus de corriente alterna, el bus de corriente continua y los buses de standby, que son los servidos para este sistema. Bien. Bueno, pues el primero, el fundamental, son los IDGs, Integrated Drive Generators. Estos lo que son unas máquinas, digamos, autónomas en cuanto a refrigeración, en cuanto a lubricación, etcétera, y que están, digamos, incorporadas, hechas solidarias con el motor, ¿ok? De manera que aprovechan el giro de las turbinas del motor a través de unos reductores, etcétera, mantienen constante resumen. Estas máquinas que son solidarias con los motores, los IDG, son los que me generan, y es la fuente principal, los que me generan la potencia, la corriente alterna, ¿ok? Entonces podemos pensar, entre comillas, IDG es motor, el motor me está generando por un lado el bleed air a través de
como ya vimos, y el motor a través de estos equipos. El equipo izquierdo, el equipo 1 estará conectado al motor 1 y el equipo 2, hay dos ejes, lógicamente está conectado al motor 2, a través de los ejes me están generando la corriente alterna. ¿Ok? Bien, nuestra amiga APU, que al igual que la arranco y me genera el breeder, pues también exactamente igual, la arranco y me está generando la corriente alterna. Y también, como en los otros dos casos, pues tenemos una fuente externa de corriente que me genera la corriente alterna. Bien, subsistema de potencia de corriente continua. No está alimentado fundamentalmente por las baterías. No. Es decir, el sistema de potencia de corriente continua está alimentado por los TRUs. TRUs son unidades de transformador, dejémoslo así, que son equipos que a partir de la corriente alterna, me generan corriente continua. ¿Ok? Por lo tanto, la fuente principal de corriente continua son los TRUs. Adicionalmente tengo cargadores de baterías y tengo las baterías, pero veremos en qué momento las baterías toman el rol principal de hacer de batería, ¿ok? de dar potencia a todos los buses. Y el sistema standby es el que está ahí esperando y si ocurre algo quiere decir que nos quedamos sin fuentes de AC, porque habéis visto que las fuentes de corriente alterna son las que sirven para el subsistema de corriente alterna y para el subsistema, a través de los TRUs, para el subsistema de corriente continua. ¿Ok? Por tanto, si me quedo sin estas fuentes, me estoy quedando sin esto, y entonces es cuando aparece el sistema standby, que entonces la batería toma ese rol de aquí y alimenta los buses correspondientes al sistema standby. Entonces ya todos los sistemas están pendientes colgados del sistema standby. Como os decía, en cuanto a buses, pues tenemos los buses que son alimentados por corriente alterna, los buses que son alimentados por corriente continua y unos buses especiales que son buses standby, que son los que están por ahí y que serán alimentados en el momento que tengamos por alguien en el sistema, en el momento que haya un problema y aparezcan tipo standby. Entonces, de los buses fundamentalmente, sin entrar en detalle, pero como sale mucho la documentación y estaremos a hablar, que es lo mismo cuando hablamos en el sistema bleeder, del conducto izquierdo, el conducto derecho o el mix manifold, da igual. Entonces es lo mismo. Son los principales, son los transfer bus 1 y 2. Es decir, todo lo que son la corriente alterna, ahora lo veremos, van a parar a estos buses, a los principales, transfer. Además, transfer ya da la idea de que ellos van a alimentar a los otros buses y son los primarios, los principales. Ya está, simplemente transfer bus, ¿ok? El 1 y el 2. Bien, no os asustéis, ¿vale? No os asustéis, el objetivo no es entrar a tope en este diagrama, es el que sale en el manual, y en este caso desde el principio lo he utilizado porque creo que está bastante claro. Lo vamos a tratar como un diagrama de bloques, no el detalle, sino un diagrama de bloques. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues bueno, identificar las fuentes de potencia, las fuentes de energía, ¿ok? Las fuentes de electricidad. Aquí tenemos los IDGs, más o menos aquí está pintadito, pues la turbina del motor que de forma solidaria alimenta el IDG, y el IDG ya me está generando la corriente alterna que me la está poniendo, ¿veis? El transfer bus 1 AC. Y a partir de aquí cuelgan todos los otros buses. El transfer bus 2 y a partir de aquí cuelgan los otros dos buses, ¿vale? Que no entraremos en detalle. IDG 1, motor 1, IDG 2, motor 2 son los fundamentales, ¿vale? Ok. Y entonces lo que hemos dicho, ¿quiénes sabían más de que me generaban corriente alterna? Pues nuestra amiga APU, que nuestra amiga APU entrega, veis que aquí hay un trocito
de bus, ahora lo comentaremos, o bien el equipo externo en tierra que lo puedo conectar. Entonces, este es el Type Bus TB, Type Bus, que es lo que hace es unirme el Transfer Bus 1 y el Transfer Bus 2, de manera que lo que yo conecte y quede por aquí, pues automáticamente irá para aquí e irá para aquí. Y también este Type Bus, y lo menciono porque hay un interruptor que veremos que toca esto. En el momento que haya un problema aquí, este Type Bus de forma automática pues hace que la corriente que está llegando por el IDG2 me llegue también al Transfer Bus 1 y por lo tanto alimente toda esta zona de la izquierda, ¿vale? Entonces este es el Type Bus. Bien, te entra en detalle, iba a comentar eso, esto no vale la pena, vale. Entonces las fuentes, bueno, sí que lo digo, va. GCB es el Generator Circuit Breaker, es decir, son los interruptores, porque a veces salen, y este es el Bus Type Bus Breaker, ¿ok? Entonces, estos son los interruptores que veremos que ponemos en on, y entonces viene por aquí, o él lo utiliza de forma automática para conectar para un sitio y para otro, ¿ok? Segundos elementos o los TRs, los transformadores rectificadores, que lo que hacen es pasar esta corriente alterna que me está llegando de estas fuentes, la rectifican, la generan en corriente continua y me alimentan a toda esta zona que es la zona del sistema de corriente continua. Los que son así redonditos son los bases que corresponden al sistema de corriente alterna. Los que ya son cuadrados, rectangulares, están hablando de bases que corresponden al sistema de corriente continua. Bien, y aquí están nuestros otros dos elementos, que son las baterías. Las baterías veréis en la documentación que dice batería 1 o opción batería 1, opción batería 2. Esta opción será batería 2 para nosotros porque nos hemos ido al configurador del PMDG en la pantalla del FMC, luego lo veremos, y ahí le he puesto que quiero yo 2 baterías. Entonces la batería auxiliar está ahí aislada, totalmente aislada, y entonces solo va a entrar en escena cuando el sistema caiga, tenga que entrar el standby, tenga que entrar esta batería, y entonces en paralelo, se pone en paralelo con esta batería, la refuerza y es la que va a dar la corriente a todo el sistema, desde aquí abajo hasta los standby. Pero bueno, ok. Bien, entonces un poquitito más de detalle, el sistema de corriente alterna. Tenemos nuestros Transfer Bus 1, Transfer Bus 2, que son alimentados, ven, y entonces aquí tenemos los N subbuses, o como lo queréis llamar, que están alimentados por los Transfer Bus. ¿Por qué hay N? Porque los elementos más importantes estarán conectados a un bus en el que se tendrá más cuidado, estará más redundante, etcétera, etcétera, y quizá los menos importantes estarán en otro tipo de bus, ¿ok? Y además de manera que si hay un problema, hay una sobrecarga y se tiene que empezar a eliminar carga hasta que sea capaz de suministrarla el equipo que está funcionando más, pues empiezan a caerse, a tirar atrás buses hasta que, y entonces es la forma modular que tiene el sistema de funcionar, ¿vale? Entonces simplemente que os suene, pero no nos importa mucho, ¿vale? Pero ya que estamos, y entonces teníamos los rectificadores, transformador rectificador para y aquí tenemos, aquí abajito tenemos el standby, el bus standby de corriente alterna, ¿ok? Que cuando aquí haya un problema, este empezará a trabajar y ya veremos cómo. Me voy al sistema de corriente continua, de aquí para abajo, alimentado por el sistema, por la corriente alterna que es transformada y de continua, es decir, está alimentado desde aquí arriba, para entendernos, la energía, y ya está. Y las baterías, pues tenemos esto sin entrar en detalle, y tenemos el standby bus de corriente continua, standby bus de corriente alterna, ¿ok? Y en el caso de que tengamos que entrar, el sistema standby tenga que entrar en activo, porque hemos perdido esta parte, gráficamente,
pues entonces aparece en la batería, toma el rol de importante, de elemento generador de potencia para los buses, para el battery bus también, etcétera. Entonces, ¿qué hace? La parte continua no tiene ningún problema porque ya genera corriente, nos da corriente continua. Entonces, para la parte alterna tenemos aquí el inversor que, al contrario, lo que hacen esto, lo que va a hacer es pasarme la corriente continua a corriente alterna. Entonces, la batería me está generando corriente continua para estos bases y a través del inversor corriente alterna para el bus AC. Por lo tanto, los equipos, y en el manual, en la documentación veréis que están conectados de forma redundante a los buses DC standby y el AC standby, pues estarán funcionando cuando está caído a través de estos buses. Y ya está. ¿Ok? Hemos entrado en este no detalle, porque no es muy de detalle, porque veremos que luego hay unos interruptores que van a hablar de esto, y entonces es importante, pues bueno, ya que lo teníamos, pues que sepamos un poco, tengamos un poco de idea de lo que estamos hablando. Este es el esquema final. En rojo AC, en verde, todo esto lo he pintado yo, lo digo, quiero decir que si está mal, pues soy yo. En verde, pues los equipos que generan, que me dan energía. En amarillo, pues todo lo que es DC, corriente continua, y en marroncito, pues lo que me está generando de corriente alterna a corriente continua. Y aquí tenemos los cargadores de baterías, que son los que también. ¿Ok? Bien, simplemente es un resumen. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo voy yo incorporando estos elementos que generan energía al sistema eléctrico. Bueno, el más sencillito, el primero, el que siempre empezamos, es el de la batería. El de la batería, cierro yo la caperuza esta, la guarda, la tapa, y entonces se pone en on, y sin entrar en detalle, a ponerse en on, pues digamos, energiza lo mínimo, para que luego sigamos, sin entrar en detalles, ¿vale? Entonces veis aquí que la batería puede estar en on y en off. ¿Ok? Entonces yo levanto la guarda, lo pongo en off y se acabó el tema. Pum, pum. En algún caso, vale. Entonces, la batería en on no solamente es importante y básico para empezar a arrancar todos los sistemas, sino porque además el estar en on quiere decir que si ocurre un problema y tiene que empezar a actuar el standby, los buses standby, la batería al estar en on de forma automática tomará ese rol y empezará a energizar todos estos sistemas, ¿vale? Pero va a estar en on. Entonces tiene estas dos funciones básicas, pues para empezar a arrancar el sistema, pero de mantenerse en on para este tema. Bueno, entonces sigamos un orden cronológico. Conecto, cronológico generalmente es lo que hacemos en el Colandar, ¿no? Conecto fuente externa. La forma de conectar a fuente externa, ya lo veremos, es lo mismo cuando conectábamos la fuente externa de aire acondicionado, etcétera, a través del CDU del FMC en Ground Services o Ground Connection, no me acuerdo, luego lo veremos. Entonces conecto. Entonces, al conectar con la CDU del FMC, al conectar, lo único, se me encenderá esta lucecita que me dice, leyendo literal sin pronunciar, available, que quiere decir que tengo disponible una fuente externa y que además tiene la calidad como para que yo la pueda utilizar. Es decir, a veces veréis que dices, bueno, yo conecto y me voy arriba a los selectores a ver si me está dando el equipo externo, me está dando la corriente adecuada. Si esto se pone en azul, el sistema ya ha filtrado y dice que lo que le está llegando es correcto. Bien, entonces si yo lo que quiero es esto que está disponible, que lo tengo enchufado al avión, a hacer lo que alimente los buses, los buses, lo que tengo que hacer es, pum, le doy al botoncito este y entonces conecto la unidad externa, la estoy conectando y me está ya dando potencia al transfer bus 1 y al transfer bus 2 a través del type bus. ¿Ok? Bien. Hago las cositas y entonces arranco, cuando me toque, arranco la APU. Arranco nuestra amiga APU. Pues para arrancar nuestra amiga APU, ya le he arrancado.
y en el momento en que la arranco y ya está disponible, similar a esto, ya está disponible, se me encenderá esta lucecita, que quiere decir APU gen, vale, el generador del APU, entendido. Y el bus está en off, es decir, está disponible pero no está conectada al bus. Va a ser lo mismo que esto, ¿vale? Ok, muy bien, pues cuando ya está disponible la quiero conectar a los buses, le doy al interruptor, a estos dos interruptores, al APU gen, pum y pum. El izquierdo me conectará al APU al transfer bus izquierdo y el derecho me conectará al APU al transfer bus derecho. Ok, bien. Tengo aquí los motores, arranco los motores, pam pam pam, y entonces lo que voy a hacer es conectar el IDG del motor, el motor entre comillas, de forma campechana, el motor, el IDG del motor, lo conecto al transfer bus 1 con este interruptor. El motor 2 lo conecto a transfer bus 2 por el gen 2. Ok, cierro estos interruptores. Bien. Y tercero, para no olvidarnos que también están por ahí danzando, tenemos estos interruptores que lo que hacen es dar corriente a todo lo que es la cocina del avión, el galley del avión, y dar corriente a los sistemas que están en los asientos de los pasajeros, el cap util y el OSIT. ¿Ok? Bien, aquí ya lo podéis ver. Bien, pero para que no se nos olviden, y ahí los dejamos, ya está, no hablaremos más de ellos. Importante, hay dos reglas en el sistema eléctrico. Primera regla, solo puede haber un sistema, una fuente dando energía a los buses, solo una. Dos, si hay una y conecto una segunda, esta segunda desconecta la primera. Tengo conectada la APU, entran los IDGs, me desconectarán la APU. Tengo conectada la energía externa, conecto la APU me desconectará la energía externa. ¿Ok? Entonces así entenderemos bien algunas lucecitas que se nos van a ir encendiendo luego en el panel. ¿Ok? Solo una fuente alimenta los buses y si coloco una segunda, esa segunda desconecta la primera. Bien, entonces ahora vamos a ver todos estos interruptores que están tapados por una tapa. Simplemente saber qué hacen, porque cuando estás haciendo con el andar, pues dices tal y además generan unas luces, etcétera. Bien, entonces vamos a ir viéndolos, son tres, rapidito. Entonces lo primero es, yendo por orden, hemos dicho que habían los dos buses, transfer bus 1 y el 2, y que había el type bus que los unía cuando los equipos se conectan y los unen. Muy bien, pues el que esto funcione de forma automática o no, se genera con el bus, con este interruptor que está detrás de esta caperuza. Este interruptor, levantamos la tapa, puede estar en auto o en off. Si está en auto, que es como está cuando bajo la tapa, perfecto, él gestiona todo esto. Si cae esto lo conecta, si conecto la externa, conecta las dos, etcétera. Bien, perfecto, ya está. Pero si por alguna razón, por alguna emergencia, lo que sea, tengo que aislar la parte izquierda de la parte derecha porque un problema, por ejemplo, en toda la parte izquierda no me venga y se traslade a la parte derecha, levanto la tapa, lo pongo en off, y entonces ha quedado totalmente aislado, zona izquierda y zona derecha. ¿Ok? Los buses han quedado aislados y por lo tanto todo lo que colgan de los buses. Y aquí estamos, simplemente por saberlo, hay dos lucecitas, transfer bus, ya lo dice la palabra, aquí transfer bus, o sea, si nos acordamos con leerlo ya sabemos de lo que estamos hablando de esto. ¿Ok? Bien, entonces transfer bus off, el bus no tiene potencia, no tiene potencia, no está energizado. Bien, y luego fuente off, source off, que quiere decir que no hay una fuente conectada al bus. Podría ser que el bus estuviera en off
y yo tuviera una fuente conectada y estuviera funcionando el bus mal. Es decir, esa es el matiz que hay entre una y otra. O bien, y es lo que veremos luego, la fuente puede estar en off, encendida la luz de fuente en off, porque uno, no hay una fuente conectada a los bus, o bien he colocado yo manualmente he incorporado una segunda fuente, he puesto la APU, he conectado la APU, y la APU me ha echado fuera, me ha desconectado la externa, por ejemplo. Entonces también se encendería. ¿Qué quiere decir? Que o bien no hay una fuente seleccionada para el bus, o bien había una y esa una ha sido desconectada porque ha entrado la segunda. Luego lo veremos. Segundo interruptor con tapa y ya está. Vale, pues entramos en el, ya lo dice muy claro, standby power. Es decir, cuando este interruptor puede estar en auto, en off y en bad. Cuando se cierra está en auto, lógicamente. Entonces, si yo tengo la batería conectada, que es lo que hablábamos antes, y esto está en auto, cuando el sistema pierda las fuentes de energía de aquí arriba, automáticamente se pondrá en marcha, las baterías se conectan y empiezan a dar potencia, energizan pues los pases, standby, etcétera. ¿Ok? Si lo levanto y lo pongo en off, desconecto totalmente el sistema standby. Le quito todo esto, claro, son ya en temas de situación de emergencia, porque lo pone el manual QRH, etcétera. Bien, BAT es conecto yo la batería de forma manual. Lo que automáticamente ha hecho, pues si no lo puede hacer, se levanta y el BAT quiere decir que lo hago yo, lo pongo el interruptor aquí, lo estoy haciendo de forma manual. Bien, no hay más historia. Y el tema de standby power off, pues ya lo estoy diciendo, es decir, tenemos estos buses standby, o el de la batería, da igual, en general, los buses de standby no tienen potencia. ¿Ok? Pasamos a este trocito de panel, que hemos visto y ahora vemos estos que están en rojos. Y estos que están en rojo lo que hacen es hablarnos del IDG. El drive es IDG. Y esto es disconnect el IDG. IDG 1, motor 1, IDG 2, motor 2. Bien, entonces cuando se me enciende esta luz, sin entrar mucho en detalle, quiere decir que la presión, hemos dicho que el equipo IDG era autónomo en cuanto a aceite, lubrificación, y luego en cuanto a refrigeración. Entonces, no me salía la palabra. Entonces, en el momento en que y es autónomo, en el momento en que la presión del aceite baja, esto se enciende. Si ha ocurrido en el 1 o si ha ocurrido en el 2. Y entonces esto ocurre porque la temperatura del aceite es alta, porque el IDG está fallando, porque ha apagado el motor, y por lo tanto, si ha apagado el motor, el drive esté encendido porque está desconectado del sistema, ¿ok? O porque yo lo he desconectado en un caso crítico, lo he cogido y lo he desconectado, ¿vale? Entonces, estamos hablando de esto porque además veréis cuando hacemos el comandar que muchas lucecitas de estas al principio están encendidas y tienen que estar encendidas y hay que saber por qué están encendidas. Y entonces por eso lo estamos viendo al nivel de detalle. Fijaros. Vale, y entonces en el caso de que haya una emergencia, levanto esto, le doy al botoncito, al interruptor, y lo que estoy haciendo es desconectar el IDG del motor. Entonces esto, fijaros que está en rojo, está protegido por el hilito de cobre, es decir, quiere decir que en el momento que haga esto se acabó, y entonces esto requiere un mantenimiento en tierra. No puedo volver a tirar para atrás en el momento que haga esto, ¿ok? Entonces, este panel que está arriba de todo, que lo habíamos dejado un poquito de lado, tiene la pantallita esta, me da información de corriente continua, de cómo tengo la corriente continua, me da la información de cómo tengo la corriente alterna, ¿de qué? Pues de los elementos que selecciono yo con el selector de corriente continua, o los elementos que yo selecciono con el selector de corriente alterna, ¿ok? Standby power,
el bus de la batería, la batería auxiliar y los TRs, los tres que hay, los tres que hemos visto. O bien aquí lo mismo, los generadores, el motor, los IDGs, la que me viene de fuera, la potencia que me viene de fuera. Fijaros que todo esto es AC, es alterna, lógicamente. La APU, Standby Power, alterno, Standby Power continuo, y el botón de test es, pues eso, lo utiliza la gente de mantenimiento, punto. Y ya está, y esto se va viendo aquí, potencia, amperaje, potencia, nivel de voltios, voltaje y amperaje, voltaje, amperaje y frecuencia. Ya está. Y entonces aquí se nos pueden encender tres lucecitas. Se está descargando la batería, está claro. Si entran en detalle, los TRs, que son los que, recuerdo, que son los que están cambiando AC, corriente alterna, a corriente continua para alimentar todos los buses de corriente continua, pues está habiendo un problema con ellos. Según estoy en tierra, da igual, hay un problema con ellos. Y esto que solo ocurre en tierra, da igual, es que yo estoy teniendo un problema en el sistema de corriente continua o en el sistema standby. Bien, da igual. Es decir, esto no tiene que estar encendido. Entonces, ¿qué hemos visto? Ya hemos visto, un poco por recapitular, acabamos de ver esta parte del panel que me sirve para problemas, indicar problemas, o para ver yo cómo están cada uno de los temas en DC o en AC, cada una de las fuentes que están. Conecto la batería y conecto el GALI y la batería para el GALI y la potencia para el GALI para los asientos de los pasajeros. Aquí era cómo conecto yo las fuentes externas, las fuentes de energía, la externa, el APU, los IDGs de los motores. Y aquí teníamos el del bus, ¿vale? Y entonces aquí están, digamos, los más problemáticos, si los tengo que levantar, que son los Standby Power, que es el que me actuará de forma automática si hay algún problema con las fuentes de energía, y desconexión de los IDGs, ¿ok? Vale, entonces ahora vamos a ver un momentito, nos vamos a la cabina del piloto y vamos a ver, pues a practicar, no es practicar y tampoco es jugar, a probar un poco estos interruptores y ver lo que hemos ido hablando de las lucecitas, a ver qué ocurre, ¿ok? Pues paro un momento y ahora nos vemos. Bueno, ya estamos en la cabina. Entonces, antes de empezar, estoy en el inicio del colandar. Antes de empezar, dos cositas que hemos comentado antes. Tenemos en el setup de Aircraft, Quitman, si yo me voy a creo que era las 6, exacto. Aquí es donde le digo yo si quiero dual battery o no. Pues claro que la quiero, ¿no? Perfecto, ya la tengo. Bien, no, simplemente era para que vierais dónde decido. Y entonces ahora yo lo que voy a hacer es, he arrancado, he puesto la batería, conectado la batería, he cerrado la caperuza esta, etcétera. Entonces ahora lo que voy a hacer es conectar al avión, que no a los buses, conectar al avión la potencia externa, la unidad de potencia externa. Action, Ground Connections, y entonces aquí tengo Ground Power. Aquí la conecto, igual que aquí tenía el aire a presión que podía conectar con el Breather System, igual que aquí tenía la unidad de aire acondicionado que podía conectar para el aire acondicionado. Entonces, un matiz para los que empezáis, si esto está así, es decir, si no tengo los shocks, lógicamente, quiere decir que me voy a ir, no puedo conectar nada, ¿vale? No puedo conectar nada. Entonces, simplemente que no se os ocurre que no os volváis locos si estáis empezando conociendo este equipo, ¿eh? Bien, pues entonces ahora vamos a conectar la Ground Power, la fuente de alterna que me va en este momento a dar energía a los dos transfer bus, ok. Y como veis, en este momento ¿qué tengo? ¿Qué estoy viendo? Que
ya la tengo disponible, y antes de empezar a tocar ningún botoncito, vamos a ver qué ocurre. Los IDGs están desconectados, claro, no tengo un motor, el IDG no funciona. Y entonces, por la parte de los transfer bus, no tienen ni potencia, ni tienen ninguna fuente asignada, por lo tanto lo lógico es que estén en esta condición. ¿Veis? Lo importante es que en el call andar, cuando verifique que pim, pues ya sabemos lo que cada lucecita quiere decir, ¿eh? No estamos haciendo tipo lorito, ¿eh? Ok, bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a conectar ahora, que no sé qué ha pasado. Quito el sonido para que no nos moleste. He conectado la potencia externa de alterna, y lógicamente el transfer bus 1 y el transfer bus 2 ya tienen energía que está dada por aquí, y por lo tanto además tienen una fuente asignada. Perfecto, ok, por lo tanto ocurre, y esto sigue encendido porque yo tengo disponible. Ok, entonces ahora vamos a hacer, vamos a arrancar la APU para ver qué sería el siguiente paso, para ver qué ocurre con los de esto. Entonces, bueno, me pongo la corriente, ahí el fuel, le damos al APU, esto ya lo veremos con calma, simplemente ahora, como no quiero cortar y volver a seguir, esto va a tardar muy poquitito, pues ya está. Entonces, esto se tiene que encender lógicamente, luego empezar a coger. Entonces, mientras esto está trabajando, el siguiente vídeo que haré será lo que nos falta, el sistema hidráulico, y luego ya el último, antes del colandars, pues serán misceláneas. Misceláneas quiere decir que veremos un poquitito el APU con detalle, todo esto está ocurriendo, qué está ocurriendo, como el tema de fuel, como el tema de anti-ice, y entonces ya tendremos ventilado, no hemos sentido la palabra, tendremos tratado todo lo que es el overheat panel, por lo tanto ya sabremos lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces el APU es similar a lo de la potencia externa. Cuando él ya esté disponible, se encenderá, como hemos visto, esta lucecita, ya está, diciendo que el generador, el APU generador, lo tengo bien, y no está alimentando el bus. Bien, perfecto. Entonces fijaros, ahora qué va a pasar. Bueno, tiro un poquito para arriba, y ahora voy a conectar la APU. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a conectar la APU y, como hemos dicho, solo puede haber un sistema alimentando los buses. Entonces, me va a dar una información diciendo, te he quitado encima he desconectado porque a la que yo conecte al APU me va a desconectar la externa, por lo que hemos dicho. Entonces, acordaos que el APU este izquierdo, si doy este botón, estoy dando energía a la parte izquierda, al transfer bus 1, y si le doy aquí, transfer 2. Bueno, pues venga, conecto el APU. Ya he conectado el APU, ¿qué ha pasado? Esto la he echado fuera, esto no se apaga, porque esto lo que me está diciendo es que está disponible y sigue estando disponible. La he echado fuera. Entonces, ¿por qué? Fijaros, la externa me estaba alimentando el izquierdo y el derecho. A la que meto el APU, esta la echa fuera. Entonces, el izquierdo, el transfer bus 1, está siendo alimentado por el generador del APU Entonces, ¿qué le ocurre al de la derecha? El de la derecha está siendo alimentado también, porque esto está en auto, está siendo alimentado por la APU Gen 1, pero me está diciendo que la fuente que estaba aquí me la ha sacado de encima. La ha sacado de encima y aún no tiene asignado una fuente al transfer bus 2, porque en el momento el transfer bus 2 está en teoría, está alimentado, tiene potencia porque se lo está dando la APU Gen 1, pero no le he puesto yo la APU Gen 2, que es lo que toca, como fuente para energizar el APU Gen 2, ¿vale? El transfer bus 2, perdón. Entonces, a la que le doy aquí a la APU, perdón, me iba a confundir. Bien, pues ya está. Ok, entonces en este momento ha desaparecido porque tanto el
el AC Transfer Bus 1 como el AC Transfer Bus 2 tienen la fuente asignada, la APU, y están energizados. ¿Ok? Bien, pues ahora dejamos este y nos iremos a un paso posterior, que es arrancando los motores. Pues un segundito. Bueno, ahora estamos y podemos simular un poco, pues ya hemos aterrizado, ya hemos hecho el taxi, ya no sé, estamos en el stand y en este momento queremos apagar los motores, pero antes de apagar los motores pues vamos a activar la APU, ¿no? Pues un poco lo que hemos hecho antes, pero lo quiero hacer para que lo veáis. Vamos a activar la APU, y mientras se activa se pone en marcha, os explicaremos dos cosas. Uno, ver qué pasa pues cuando añado la APU a todo el sistema que es el eléctrico, qué pasará con los IDGs, etcétera. Y luego una cosa que no hice en real, que os lo enseñé en un PowerPoint, pero no en real, que era un poco en el sistema del aire acondicionado, el sistema más bien el sistema neumático, que ocurre cuando tengo con aquellos interruptores, tengo dos fuentes de bleeder tal, la válvula de aislamiento, etcétera, y entonces pues ya que estamos pues lo haremos. Entonces está a punto ya de estar disponible la energía que nos da la APU, ya la tengo disponible, y entonces aquí estamos con el motor, con los IDGs activos, ¿ok? Entonces, a que yo active, es decir, conecte la APU al bus, a transfer bus, ¿qué ha pasado? Lo que hemos dicho, no pueden haber dos. En el transfer bus izquierdo teníamos el gen, al meter el APU, entra APU y me saca fuera el IDG, ¿ok? Por esto se enciende, ¿ok? Entonces ahora va a pasar exactamente lo mismo. Voy a activar para el AC Transfer Bus 2, voy a meterle que se conecte el APU, entrará al APU y desconectará al que estaba antes, que era el IDG 2 del motor 2. Bien, entonces en este momento ya tengo funcionando el APU, puedo desconectar los motores y ya está, ¿eh? Pero lo que quería que vierais un poco es el razonamiento que comentábamos antes. Solo puede haber una, y si entra un segundo se saca de encima la primera, y veis que según las acciones que vamos tomando pues estas lucecitas se encienden o apagan, y ahora sabemos el sentido, que es un poco el objetivo de estos vídeos, el sentido de que se encienden, se apagan y por qué, ¿no? Que creo que es lo más importante. Bueno, ahora nos vamos a la parte del aire acondicionado, del bleeder, mejor dicho. Aquí estamos. Entonces, en este momento, y ordeno un poco las ideas, ahora estamos en el tema y vamos a tratar solamente del bleeder, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está ahora? Pues hasta ahora estaban los packs en auto, es decir, estaban funcionando la parte de refrigeración, teníamos la parte del aire acondicionado, del bleeder correspondiente a los motores, los teníamos puestos en on, y siguen estando en on porque los motores no los he apagado. Es decir, aquí lo que he hecho, importante, cuidado, tanto el APU como los motores igual a IDG, tienen una función en el sistema eléctrico y tienen una función en el sistema neumático. Entonces aquí la parte del motor IDG en el sistema eléctrico está desconectado, pero bueno, la parte del bleeder que sacamos del motor tal sigue estando aquí funcionando, ¿vale? Lo mismo con la APU. Yo he podido quitar aquí la parte eléctrica del APU, pero a lo mejor la parte del bleeder del APU sigue funcionando, ¿eh? En otra combinación, ¿ok? Entonces, sobre todo, aparte que el IDG no es el motor, pero conceptualmente, o lo mismo puede pasar con la APU, el que quitemos funciones eléctricas del APU o del IDG no quiere decir que sus funciones correspondientes a el bleeder
también desaparezcan, ¿vale? Son dos temas totalmente distintos. Bien, entonces aquí ¿qué ocurre? Pues ya lo vemos. ¿Os acordáis que aquí daban la presión de los conductos? Y habían dos conductos en el Breeder System, había el conducto izquierdo y había el conducto derecho. Y esta válvula en auto o los conectaba o los desconectaba, pues según unos criterios. El criterio era si todo funciona bien, en auto los tengo aislados, para que un problema en un sitio no se revele. Y os acordáis que la APU entraba por el conducto izquierdo, y si yo había conectado un sistema de aire a presión, de aire a presión, no de aire acondicionado, me entraba por el conducto derecho del Breeder System. Bien, entonces yo ahora tengo esto, entonces voy a conectar la APU. ¿Qué va a pasar? En este momento, como todos están en, no hay ninguno en off, ¿vale? De estos cuatro, acordaos que es lo que vimos en el vídeo correspondiente. Esta válvula que está en auto de aislamiento, lo que efectivamente lo que hace es estar cerrada, es decir, aísla un tema del otro. Por lo tanto, si yo pongo la APU, ¿qué va a pasar? Pues la APU me está dando bleeder al izquierdo, la presión en el conducto izquierdo está subiendo, en el conducto derecho ni caso, porque esta válvula está cerrada, en la realidad ahí abajo está cerrada. Y además se me encendió la luz dual bleed, porque hay dos sistemas, el motor y el APU, dando bleeder al conducto. Paréntesis, tengo encendidas estas como recordatorio ya que estamos, Estas eran las puertas del aire RAM que refrigeraban, si os acordáis, el intercambiador de calor de los packs. Entonces, cuando están totalmente abiertas, porque estas puertas estarán abiertas, normalmente están abiertas pues en función de lo que tengan que refrigerar. Cuando están totalmente abiertas, y en este caso lo están porque estamos en tierra, pues encienden la lucecita amarilla, o sea, correcto. Cierro paréntesis. Vale, pues entonces ya ha ocurrido esto, ¿veis? Entonces, ¿por qué? Lo que he dicho, pues entonces, solamente por practicar, si yo pongo esta válvula en, de verdad, la abro yo, la pongo en open, el aire, el bleeder que me está dando la APU, pasará al conducto izquierdo. Con lo cual, conducto izquierdo y conducto derecho están igualmente presurizados, las agujitas vuelven a coincidir, ¿ok? Entonces, por seguir, yo ahora quito el bleeder que me va a llegar de los motores, y ocurren, como ya solo estoy dando bleeder desde un sistema, esta desaparece y este sigue funcionando a la misma presión, porque es la que está pidiendo los packs y es la que está dando la APU, ¿ok? Entonces el otro día quedó pendiente hacerlo así en real, pero bueno, ya lo hemos visto y ya está. Es el juego que tienen estas que, para entenderlo bien, hay que tener claro, como vimos en el vídeo, el juego de esta válvula, esto es importante tenerlo claro. Bien, pues dejo esto y volvemos a la presentación, que ya está. Pues volvemos a la presentación y ya está. Y esta es la penúltima. Entonces, ¿qué hemos visto a través de estos? Este es el cuarto de estos vídeos. Pues ya está, estamos cubriendo ya bastante bien todo el overhead panel, Entonces hemos visto todo el tema de presurización, hemos visto el tema del bleeder, hemos visto el tema del aire acondicionado, y ahora que vamos a ver el sistema eléctrico. Entonces nos falta, como he dicho antes, nos falta el hidráulico, nos falta 3 tonterías, APU, pim pim, y ya nos podemos meter de cabeza ya en el colandar. Como siempre, documentación, la oficial. Esto es todo el capítulo. Esto es todo el capítulo 6. Está dedicado al sistema eléctrico. Ahí podréis ver con súper detalle todo lo que hemos estado hablando. Pero bueno, conceptualmente yo creo que ha quedado bastante claro. Y ya está. Pues me despido hasta el próximo vídeo y chao. Hasta la próxima.